Bueno, el arte concreto digamos, es una corriente, por supuesto, internacional, ¿verdad? Eh, que en gran medida se vincula al arte abstracto. Hay quienes lo ponen, digamos, como una variante del arte abstracto, pero sobre todo, digamos, del arte abstracto geométrico o de un arte abstracto que, digamos, quería fundarse en reglas racionales, ¿verdad? La abstracción tiene como dos grandes ramas, una abstracción, digamos, más intuitiva, eh, podríamos decir más irracionalista, y esta abstracción mucho más controlada en base a principios geométricos y que tiene que ver con un ejercicio razonable, ¿verdad?, sobre el material gráfico. Entonces el arte abstracto es esta corriente, digamos, que surge en Europa a finales de los años 20. En realidad el nombre es de Van Desburg, ¿verdad? Van Desburg ya había hablado de arte abstracto y no de arte concreto y no de arte abstracto, en el sentido de que solo trabajaba con cosas concretas que no representaban nada. Pero es una corriente que adquiere fuerza en los años 20, principios de los años 30, en que de alguna manera, por alguna razón, ¿verdad? Maldonado, en la Argentina, antes de viajar a Europa, decide justamente, bueno, instalarla. A partir de lecturas y a partir de material recopilado de distintas maneras, ¿verdad? Y junto con otros, digamos, con otros artistas, sobre todo pintores y algunos escultores, a principios de los años 40, propone justamente hacer arte concreto en América del Sur, básicamente en Argentina. De hecho, lo propone justamente como una vanguardia, ¿verdad? Y lo propone como una profundización del arte concreto, como una superación inclusive del arte concreto. Y ahí la corriente del invencionismo, que Maldonado, junto con otros artistas, ¿verdad?, instala justamente en Buenos Aires a mediados de los años 40, antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, es decir, antes del 45. A partir del 45, esta corriente, digamos, se fortalece y de todas maneras, de alguna forma, esto le permite justamente a Maldonado ponerse en contacto, terminada la guerra, ponerse en contacto con los artistas concretos europeos, en los cuales había nacido, digamos, esta corriente. Entre otros se encontraba Max Bill y otros. Y esto le permite justamente, bueno, conocer de primera mano la obra, digamos, que se había desarrollado en los años 30 y 40, que él conocía poco, porque en realidad nunca había viajado a Europa y solo la conocía a partir de revistas y de información muy fragmentaria. Y hay como una especie de retorno, ¿verdad?, a los orígenes del arte concreto, y justamente él crea una asociación de artistas que se llama la Asociación Arte Concreto Invención, como una variante, digamos, del arte concreto, que tiene que ver justamente, bueno, con muchos de estos postulados, ¿verdad?, de un diseño racional y fundado justamente en digamos, en los elementos concretos de la pintura, pero también de la escultura, del diseño y de la arquitectura. El rechazo entonces a la representación, ¿verdad?, a que ningún elemento representa nada, o sea, una línea es una línea, un plano es un plano, y no otra cosa. Esto justamente es uno de los temas principales. Lo mismo en la arquitectura, una puerta es una puerta, ¿verdad? Un muro es un muro, es un plano, coloreado, etc. Entonces es una especie de principio que permitiría, digamos, ordenar el mundo material, podríamos decir, el arte y las distintas expresiones del mundo material. De hecho, es digamos, un postulado artístico que permite justamente tender, digamos, puentes muy claros con la técnica, ¿verdad? Porque se supone que son, bueno, es un ejercicio racional y que puede ser de alguna manera discutido y que puede ser probado, etcétera, etcétera. En principio, la variante, digamos, de Maldonado, que el desarrollo en Argentina tiene también un componente particular, ¿verdad? Y es que, bueno, él en algún momento fue miembro del Partido Comunista Argentino, y, bueno, él
desde manera muy temprana, ¿verdad?, desarrolla, digamos, podríamos decir, una convicción marxista. Esto es claro, digamos, en sus escritos. Y también, digamos, hay un posicionamiento, podríamos decir, político por parte del arte concreto, que es claro y que es bastante evidente. Entonces, ese también es una de las características, digamos, del arte concreto argentino. Tiene, digamos, una componente de pensamiento marxista muy fuerte. Y en ese sentido, a una estética y política, podríamos decir. Se planteaba como una vanguardia estética, pero también como una vanguardia política. Y yo creo que eso es algo bueno, que de una u otra manera se ha mantenido, digamos, en la carrera de Maldonado. No tanto digamos, no tanto su ímpetu vanguardista o revolucionario, pero sí este compromiso con el pensamiento marxista, yo creo que es importante y explica mucho. Bueno, Maldonado deja, digamos, de dedicarse a la pintura, pero no deja de interesarse justamente por el arte. Yo creo que en su proyecto siempre estuvo presente que esta división, digamos, entre arte y técnica, era, digamos, una división de alguna manera impuesta, ¿verdad? Era una división que reflejaba justamente la división del trabajo contra la que justamente combate el marxismo. Entonces, él siempre abogó por una práctica proyectual que de alguna manera tuviera que ver también con el arte. Es decir, el arte concreto funciona a partir de un proyecto también, un proyecto racional, ¿verdad? Uno proyecta un cuadro o una escultura, bueno, hay música concreta también. En ese sentido, yo creo que hay una continuidad directa, digamos, con la experiencia, digamos, artística de Maldonado. Porque él no las consideraba como cosas separadas, no consideraba como que era una cosa u otra. En realidad, digamos, la capacidad de proyectación era algo que era común a ambas. Porque la proyectación, digamos, es una concepción que es racional, ¿verdad? Él siempre consideró de alguna manera, y en esto también es marxista, ¿verdad? Bueno, al arte y a la técnica como dos ámbitos, digamos, de la creación humana, que no están separados y que de hecho pueden estar juntos. Bueno, y en su carrera uno lo ve, ¿verdad? O sea, en ese sentido, diseño industrial y arte y pintura, no es que se deriven unos de los otros, sino que responden de alguna manera al mismo impulso, que es el impulso, digamos, de la proyectación, que tiene que ver con la creación, pero que es una creación controlada y es una creación verificable, socialmente verificable, podríamos decir. No es simplemente la expresión de una persona, o lo que una persona quiere hacer. No es la expresión de una subjetividad o de un yo, no solamente, sino que detrás de eso, digamos, hay un contenido social, es compartido socialmente, ¿verdad? Yo puedo discutir sobre mi obra, sea una pintura, o sea un proyecto de arquitectura, o sea un proyecto de diseño, yo puedo discutir sobre esto con cualquiera. Yo puedo discutir con mi pintura con cualquiera, digamos, de los espectadores que vienen a verla. Puedo justificarla, puedo decir por qué lo hago, ¿verdad? Puedo de alguna manera discutir cuál es el sentido de hacer esto. Y eso pasa entonces en el diseño, pasa en la arquitectura y pasa también en el arte. Son, digamos, ámbitos que responden, digamos, a problemas distintos, ¿verdad? No es el mismo problema el de una pintura que el de una pieza gráfica. Se comunica de manera diferente, pero en el fondo están respondiendo, digamos, a un mismo impulso. Un impulso de hacer de esto de una creación controlada, una creación que puede ser justificada, ¿verdad? Y una creación que es también transformadora, que tiene capacidad de transformar. Y esto justamente se puede aplicar a todas las cosas que se hacen en el ambiente humano.
escrito bastante o se ha escrito, digamos, sobre, bueno, digamos, el retroceso, digamos, de las ideas del marxismo, o el hecho justamente de que digamos, la sociedad sin clases ideada por Marx y más que nada su versión de la historia de la humanidad, no resulta para muchos intelectuales, ¿verdad?, creíble, ya desde los años 60, 70, ¿verdad? No sé, personajes importantísimos de la cultura occidental como Foucault, ¿verdad? Se separan justamente de las ideas del marxismo, y yo creo que en gran medida tiene que ver con justamente con que de todas formas en los años 60 y 70, y esto es algo que de alguna manera lo viví personalmente también, porque yo era estudiante en los 70, entré en la universidad, en el año 77 entré en la universidad y lo había vivido anteriormente. De todas maneras, había, digamos, una idea utópica, podríamos decir, fuerte o central, y que tenía que ver, digamos, con el marxismo, que tenía que ver, digamos, con una sociedad más o menos diseñada, en el sentido de que se sabía cómo más o menos tenía que ser, qué cosas tenían que ocurrir en esa sociedad, ¿verdad? La sociedad sin clases, a pesar de todo, seguía funcionando, digamos, como una utopía central y con una gravitación importantísima. Podía haber otras, y había otras, evidentemente, había movimientos contraculturales y a los que pasa revista el propio Maldonado en su libro, ¿verdad? Pero el marxismo, de alguna manera, se presentaba como la única por otro lado, capaz de tener un programa absolutamente articulado con respecto a lo que podía llegar a ser el futuro de la humanidad. Desaparecido esto, desaparecida, digamos, esta creencia por las miles de razones, ¿verdad? Y teniendo en cuenta que variantes del marxismo ha habido muchísimas, habiendo perdido, digamos, esta centralidad, yo creo que la cultura ha necesitado, digamos, ha desaparecido como una suerte de brújula, podríamos decir, que ordenaba, ¿verdad?, ese panorama a favor o en contra. Entonces, ese orden, que inclusive tenía que ver con el orden político, que tenía que ver inclusive con un orden mundial, etcétera, ha hecho que, en cierta manera, bueno, uno lo puede ver en el caso de la arquitectura, una dispersión, por otro lado, por una parte de determinadas teorías, pero también, digamos, como como una vuelta, podríamos decir, un desencanto con las vanguardias y como una vuelta a los postulados de las propias, digamos, profesiones. Yo creo que en el campo del diseño, digamos, el eclipse del marxismo hizo que muchas de las herramientas del diseño, herramientas conceptuales, dejaran, digamos, de tener tanta validez. Por ejemplo, pensar bueno, que es necesario que el diseño sea algo racional, que sea, digamos, un ejercicio que colabore, digamos, con una sociedad justa, por ejemplo, en la medida en que no se apoyan en un proyecto concreto, y eso era lo que tenía el marxismo, finalmente era un proyecto concreto, en la medida en que no se apoyan sobre un proyecto concreto, evidentemente pierden fuerza y pierden validez. Y hace que, en cierta forma, bueno, podríamos decir, impulso de transformación, que era muy fuerte, independientemente de lo que uno pensara, ¿verdad?, que era muy fuerte en el marxismo, ya no existe. Por lo menos no tiene una guía y una brújula tan clara. Entonces, no tiene una proyección como la que le daba el marxismo. En ese sentido, bueno, podemos transformar lo que nos rodea, podemos transformar el aquí y ahora, pero esta proyección, digamos, hacia el futuro, en cierta forma, ha quedado un tanto huérfana. Entiendo yo. Bueno, en primer lugar, bueno, tiene como 50 años, ¿verdad? Si mal no recuerdo, creo que es de 1970, la edición italiana. Era
bueno, como se sabe, detrás de esto había un proyecto más grande. Y era digamos, una obra que había pensado Maldonado, en la cual justamente él proponía una axiología, ¿verdad?, de la proyectación. Y el libro está basado o hace mención a otro libro también importantísimo, que es El Principio Esperanza, ¿verdad?, de Ernst Bloch, también un pensador de la Escuela de Frankfurt, un marxista. Creo que, a pesar de todo, sigue teniendo una enorme vigencia, en el sentido de que, bueno, este proyecto que da esperanzas, ¿verdad? Este proyecto sobre el cual se puede depositar una esperanza que no solo es un cálculo racional, ¿verdad?, sino que también es un compromiso que va más allá de eso. Digamos, este proyecto es un proyecto colectivo, ¿verdad? El proyecto del que habla Maldonado es el proyecto que tiene que hacer el diseñador tiene que proyectar, ¿verdad?, un reloj o una silla o una lavadora o un ambiente o lo que fuera. Y hay un plano, ¿verdad?, que es personal, pero en el fondo es un proyecto, hay un proyecto colectivo, ¿verdad? Y hay una responsabilidad que es colectiva. Esto es importante. Es importante porque la única manera de que este proyecto funcione es que esto sea reconocido por todos. O sea, si no es colectivo, no funciona, ¿verdad? Podemos diseñar cosas fantásticas y responsables desde el punto de vista del ambiente, pero si no asumimos que esto tiene que ser comprendido por el resto y tiene que ser valorado, ese proyecto justamente queda trunco y no sirve de mucho. Solo si es comprendido colectivamente se transforma realmente en un proyecto con capacidad de transformación. Por ejemplo, transformaciones que estamos necesitando, ¿verdad?, para no seguir degradando el planeta y de otro tipo de cosas. Entonces, me parece que en ese sentido, cuando él habla justamente de esta esperanza proyectual, son, digamos, dimensiones colectivas que no están dadas, que no existen de por sí, sino que, bueno, hay que construirlas y construirlas justamente con un compromiso que va más allá de lo que uno hace personalmente, ¿verdad? Entonces hay, digamos, como toda otra dimensión de un proyecto responsable que tiene que ver justamente con socializar las ideas, con la discusión y en definitiva con la creación, digamos, de una cultura. La cultura no es ningún adorno, ¿verdad? No es, no es un agregado simplemente, es fundamental. Hace justamente que este proyecto, bueno, tenga posibilidades de ser un proyecto realmente. Entonces, me parece que esa es una lección importante y que no sea, en ese sentido, no ha sido superada, ¿verdad? Todavía está ahí, a pesar de que tiene 50 años, pero los peligros que estamos viendo hoy en día con respecto a nuestro planeta y todo lo demás, eh, eh, hace mucho tiempo que se saben, ¿verdad? No podría decir que sí. No podría nombrar un caso que yo diga me convence completamente. Eh, Creo, digamos, que hay intentos con distinta intensidad, ¿verdad? En el caso, sobre todo el campo de la arquitectura, que es donde yo trabajo, ¿verdad? Hay intentos de distinta intensidad que evidentemente toman esto. Hay como corrientes, ¿verdad? Hay corrientes de arquitectura que tienen que ver con la participación, con arquitectura justamente sustentable, con una ciudad justamente sustentable, eh, pero creo que, bueno, no- mi problema es que siempre, cuando uno lo ve solo desde la profesión, eh, se quedan cortos desde mi punto de vista, ¿verdad? Uno puede
pedir una arquitectura más participativa, una arquitectura, digamos, responsable desde el punto de vista energético, etc. Pero si uno se queda ahí, tiene que ver con lo que estaba diciendo anteriormente, si uno se queda ahí solo del ámbito profesional y si no se articula con otras cosas, da la impresión de que, bueno, es eso, ¿me entiendes? Van a ser experiencias, pero experiencias de alguna manera aisladas. En ese sentido, digamos, una corriente que yo vea articulada y que justamente ponga en vinculación clara, ¿verdad?, el campo del diseño, el campo de la arquitectura, la ciudad, etcétera, me cuesta verla. Entonces, sí, podría nombrar intentos aislados, o a lo mejor no tan aislados, ¿verdad? Pero no sé si los pondría como ejemplo o como modelos. O sea, podría nombrar 1 o 100, porque gente con buenas intenciones hay muchísimas, ¿verdad? Pero, digamos, como una experiencia, que uno podría decir una experiencia faro, una experiencia iluminadora, no tengo en este momento, no podría decir con justicia una. Podría nombrar muchas buenas, ¿verdad? Pero un foco así no existe. Quizás no sea malo, quizás no sea malo, quizás sea bueno, ¿verdad? Porque nos obliga a recorrer el campo, pone en un pie de igualdad muchas experiencias, ¿verdad? Y quizás eso sea bueno, porque nos obliga a generar también nuestra propia posición frente a eso. Quizás no esté mal que uno no pueda decir así a ojos cerrados o es tal cosa. No lo conocí personalmente, tuve contacto por mail cuando estaba haciendo, bueno, el libro Objetos es parte de una tesis doctoral. Tuve contacto con él por mail cuando estaba haciendo el libro, se lo envié, me mandó una serie de comentarios muy buenos, la verdad, y muy positivos. Pero no, nunca tuve así un contacto directo con Maldonado. Creo que no es necesario, no me pareció demasiado necesario, la verdad, cuando estaba haciendo mi tesis de doctorado, ¿verdad? Porque, bueno, por supuesto conocía montones de personas, muchísimas personas que lo había conocido y que me dijeron, bueno, que lo vamos a presentar. Yo hice mi tesis en Argentina y en Chile, entonces cuando venga, él iba regularmente a Argentina, ¿verdad? Cuando venga a Argentina lo tienes que conocer, lo vamos a presentar, y hablando con él también. Nunca se dio, pero bueno, está muy bien, digamos, ver la parte personal y todo, ¿verdad? Pero también está lo que él escribió, está lo que él dijo de manera pública, ¿verdad? Que es una parte de sus ideas, porque seguramente, bueno, uno tiene muchas ideas y publica algunas, ¿verdad? Y lo mismo su obra, bueno, es una parte de su obra. Seguramente, si uno hubiera tenido la posibilidad de hablar con él, todo hubiera aparecido con mayor complejidad, etcétera, etcétera. Pero, digamos, la opción mía era ver, digamos, lo que él había publicado, digamos, esa parte pública de su pensamiento, porque esa parte pública de su pensamiento es la que luego es tomada por el resto de las otras personas. Porque el 99% de los que leen a Maldonado nunca hablaron con Maldonado. Sin embargo, están tomando sus ideas, aunque solo sean una porción de ideas. Esas ideas, seguramente las que aparecen en sus libros, seguramente son más complejas si uno hubiera hablado con él. Pero esa complejidad, de alguna manera, se la dan sus lectores, que no es ya solo la persona, ¿me entiendes? Cuando uno publica un libro, bueno, este libro se autonomiza, estas ideas empiezan a tener autonomía, empiezan a ser tomadas, deformadas, como fueran, no me interesa ver si están bien o mal interpretadas. O sea, no es que no me interese, pero no es solo el criterio, ¿verdad?, para analizar. Entonces,
esas ideas empiezan a cambiar, empiezan a ser tomadas por otras personas, empiezan a formar una cultura, etcétera, etcétera. Y era eso, en realidad, lo que a mí me interesaba estudiar. Por eso es que no es la figura de Maldonado la que yo estudio. Es en realidad, bueno, un conjunto, digamos, de ideas, bien o mal definidas, ¿verdad? Es, digamos, una intención, una cierta corriente, a la cual él evidentemente da forma, pero es lo que él produce en relación con otras, digamos, personas. No quiero decir que no sea importante entrevistarlo ni nada por el estilo, simplemente de que, bueno, hay otros acercamientos, ¿verdad? Que no tienen que ver con el conocimiento, digamos, profundo de la obra solo de esa persona. El trabajo biográfico, ¿verdad? En ese sentido. Es muy importante, ayuda mucho, pero hay otros enfoques también que tienen que ver con la construcción de campos, que tienen que ver con estas ideas son tomadas por otras personas y cómo otras personas terminan de darle forma, ¿verdad?, a estas ideas.